Nota: esta historia se publicó originalmente para el cumpleaños número 50 de Mike Tyson en 2016. Mike Tyson ha tenido toda una vida plegada de emociones, un auténtico sube y baja, calendarios agazapados, llenos de dinero, de furia, a veces de tristeza, otros de felicidad, siempre en el ojo del huracán. Tyson, el campeón de peso completo más joven en la historia del boxeo, el hombre que saboreó la gloria después de haber sido atormentado, parece tener una nueva vida ahora y debería celebrarla alejado de la polémica, de los abusos, pero sobre todo de prisión. De origen neoyorquino, Michael Tyson lleva 15 años alejado del boxeo. Aquí un listado de 50 momentos, 50 instantes en la vida del hombre que conoció el cielo y el infierno en solo un instante. Número 1. 1966. Nace el 30 de junio en Brooklyn, New York, el hijo de Jimmy Kirkpatrick y Lorna Tyson. Número 2. En 1968, el padre de Mike Tyson, Jimmy Kirkpatrick, abandona a la familia en Nueva York y no se volvió a saber de él sino hasta 1992, cuando falleció. Número 3. 1978. Con apenas 12 años de edad, fue arrestado más de 30 ocasiones. Es llevado a la Triton School for Boys, en la que conoce a Buddy Stewart, otro campeón de guantes de oro en 1974 y primer entrenador boxístico de Mike. Número 4. 1979. Stewart presentó a Mike Tyson con su entrenador Cus D'Amato para que lo entrenara. D'Amato había tenido un pasado brillante con Floyd Patterson y José Chegui Torres. Número 5. En 1981, de la mano de Cus D'Amato y ya fuera del reformatorio, Tyson ganó por primera vez un torneo de renombre, el Junior Olympic Champion, triunfo que lo amarró completamente al boxeo. Número 6. 1982, la madre de Mike, Lorna, fallece en Nueva York y entonces se va a vivir con su entrenador Cus D'Amato, quien 2 años después se convierte en su tutor legal. Número 7. 1984. 2 derrotas ante Jerry Tillman evitan que vaya Mike Tyson a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Tillman ganó oro en los completos y 6 años después Tyson lo noqueó, ya como profesional, en un round. Número 8. En 1985 debuta Tyson el 6 de marzo en el Empire State Plaza en Nueva York con un knockout espectacular a Héctor Mercedes para comenzar así una racha de 19 victorias por knockout. Número 9. En 1985, el 4 de noviembre, a la edad de 76 años, falleció el hacedor de Mike Tyson en el boxeo, Cus D'Amato, por complicaciones de neumonía. Fue un duro golpe para el púgil neoyorquino. Número 10. En 1986, el 6 de septiembre, gana Tyson el derecho a disputar el cetro de los pesos completos que tenía Trevor Berbick, luego de noquear en 2 rounds a Alfonso Rackfield en el Hilton de Las Vegas, Nevada. Número 11. En 1986, el 22 de noviembre, en el Hilton de Las Vegas, Mike Tyson noquea en 2 rounds a Trevor Berbick, entonces titular del Consejo Mundial de Boxeo, y se consagró como el campeón de peso completo más joven, 20 años, 4 meses y 21 días en la historia del boxeo. Número 12. En 1986, la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos lo nombra por primera vez el mejor peleador del año, también reconocido con este nombramiento en 1988. Número 13. En 1987, el 7 de marzo, unifica los cetros de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por amplia decisión unánime a James Smith en el Hilton de Las Vegas. Número 14. 1987. La marca de videojuegos Nintendo lanza a la venta el juego de video de Mike Tyson, denominado Mike Tyson's Punch Up, que tiene una cifra récord de venta superior al 1.000.000 de copias. Número 15. En 1987, el 1 de agosto, Mike Tyson se convierte en el campeón
unificado al integrar su cetro CMB y AMB, la faja de la Federación Internacional de Boxeo que ostentaba Tony Tucker. La victoria fue por puntos en el Hilton de Las Vegas. Número 16, 1988. Así como hiciera alguna vez Larry Holmes con la leyenda Muhammad Ali, Mike Tyson también derrotó a un ya disminuido Larry Holmes en una sexta pelea de campeonato mundial, dejando fuera de combate a Holmes en apenas 4 episodios. Número 17. En 1988, Mike Tyson se casa por primera vez el 7 de febrero, nada más y nada menos que con la actriz estadounidense Robin Gibbon, con quien terminaría divorciado un par de años después al asegurar ella que hubo violencia en la relación. Número 18. En 1988, de acuerdo con algunos reporteros, Mike Tyson se habría querido suicidar al estrellar su auto de marca BMW contra un auto y quedar noqueado tras el impacto. Tyson no aceptó que el incidente fuera un intento de quitarse la vida. Número 19. En 1989 se presenta exitosamente Mike Tyson por última ocasión como campeón unificado de los pesos completos, noqueando primero a Frank Bruno en el 25 de febrero y luego haciendo lo propio ante Carl Williams el 21 de julio. Número 20. En 1990 Mike Tyson pierde su invicto de manera inesperada durante un pleito realizado en Japón ante James Douglas, quien lo noqueó en el asalto número 10 para endilgarse a Tyson su primera derrota en 38 peleas, pese a estar abajo en los apuntes hasta por 40-1. Número 21. En 1990 Forbes enlista a Mike Tyson como el atleta mejor pagado del año al registrar ingresos por 28.6 millones de dólares, dejando atrás a figuras como Buster Douglas, Sugar Ray Leonard, Alain Prost, Jack Nicklaus, Greg Nolan y Michael Jordan. Número 22. 1991, la concursante de belleza Desiree Washington acusa el 22 de julio a Mike Tyson de haberla violado, motivo por el que comenzó un juicio en contra del ex campeón mundial de peso completo. Número 23, 1992. El jurado encuentra el 10 de febrero a Mike Tyson como culpable del delito de violación y 2 cargos más de conducta sexual inapropiada. El 26 de marzo se anuncia una pena de 6 años de prisión y 4 más en libertad provisional. Número 24, 1995. El 25 de marzo, luego de cumplir 3 de 6 años con los que había sido castigado, Mike Tyson queda en libertad del Indiana Jones Center, donde se convirtió al islámico. Número 25, 1995. Regresa Mike Tyson al boxeo el 19 de agosto con un triunfo por descalificación en el primer episodio contra Peter McNeil en el MGM Grand de Las Vegas. Volvió a aparecer el 16 de diciembre con un knockout en 3 episodios sobre Buster Matheny Jr. Número 26, 1996. El 16 de marzo reconquista el cetro de los pesos completos avalado por el Consejo Mundial de Boxeo al noquear en 3 episodios a Frank Bruno, a quien ya previamente había victimado. Número 27, 1996. El 9 de noviembre Mike Tyson cae por segunda ocasión en su carrera, luego de ser noqueado en 11 episodios por el medallista de bronce en Los Ángeles en 1984, Evander Holyfield, quien le dio una lección de estrategia y boxeo a la bestia del ring. Número 28, 1997. El 19 de abril Mike Tyson contrae nupcias por segunda ocasión en su vida. Monica Turner fue la segunda esposa del Iron Mike. Se divorciaron en 2003 pese a dar a luz a 2 hijos, Raina y Aimir. Número 29, 1997. En un auténtico acto de locura, Mike Tyson mordió y arrancó un pedazo de la oreja de Evan Holyfield el 28 de junio en el Metro-Goldwyn-Mayer Grand Garden Arena en Las Vegas. Tyson fue descalificado por el referee Mill Lane. Número 30, 1997. El 9 de julio,
La Comisión Atlética del Estado de Nevada revoca la licencia de boxeo de Mike Tyson tras el incidente con Holyfield y le multa con $3 millones por el hecho de haber arrancado un pedazo de la oreja del campeón del mundo. Número 31, 1998. El 5 de marzo interpone una demanda por un valor de $100 millones en contra del promotor estadounidense Don King, a quien acusa de haberle engañado con el pago de decenas de millones de dólares. Número 32, 1998. El 19 de octubre, la Comisión Atlética de Nevada le entrega una nueva licencia de boxeo a Mike Tyson, pese a haber sido suspendido el año anterior por morder la oreja de Evan Holyfield. Número 33, 1999. 2 años después de haber combatido por segunda vez ante Holyfield, Mike Tyson regresa al ring con un knockout en 5 asaltos ante Francois Botha en el MGM Grand de Las Vegas el 16 de enero de 1999. Aceptó que había intentado romperle el brazo a Botha. Número 34, 1999. El 5 de febrero es encontrado culpable de haber golpeado a 2 hombres durante un incidente automovilístico que dotaba en agosto de 1998. Se le condenó de 1 año de prisión, $5,000 de multa y 2 años de libertad condicional. Fue liberado meses después. Número 35, 2000. En su segundo pleito en Inglaterra, tras haber visitado de nuevo la prisión, Mike Tyson vence a Luz Savater por nocaut en un round, pero es multado por casi $190,000 por haber golpeado al referee después de que había terminado el combate. Número 36, 2000. Mike Tyson no aprobó unos exámenes antidopaje realizados por la Comisión de Michigan luego de haber noqueado en 3 rounds a Andrew Golota. El resultado fue cambiado a no contest por ese motivo. Número 37, 2002. Mike Tyson anuncia en enero su regreso al ring para enfrentar el 6 de abril en Las Vegas a Lennox Lewis, entonces campeón de CMB y FIB de peso completo. Durante la conferencia tuvieron un altercado y la Comisión de Nevada no le dio la licencia a Tyson para pelear. Se tuvo que aplazar la pelea. Número 38, 2002. Finalmente, el 8 de julio, Tyson enfrenta a Lennox en Memphis y en su última pelea, el campeón mundial cae noqueado en 8 episodios por el británico en una pelea que transmitieron la cadena HBO y Showtime por primera ocasión de manera histórica. Número 39, 2003. El 22 de febrero en The Pyramid en Memphis, Mike Tyson gana su última pelea como profesional al noquear en el primer episodio a Clifton Einer. Fue entonces su victoria 50 y su knockout 44. Número 40, 2003. El 1 de agosto se declara Mike Tyson en bancarrota en el estado de Nueva York, lo cual habló del estado financiero del hombre que se dijo se embolsó más de $300 millones por sus peleas. Número 41, 2005. El 11 de junio, en el MCE Center en Washington, Mike Tyson pelea por última ocasión ante Kevin McBride y cae por nocaut en 6 asaltos. Inmediatamente después de la caída anunció su retiro del boxeo profesional tras 58 combates de marca de 56 y 2 no contests. Número 42, 2006. Fue arrestado nuevamente, ahora acusado de conducir bajo influencias de alcohol, y aunque de inicio se declaró inocente, al final aceptó su culpa y fue condenado a 1 día en prisión y 3 años de libertad condicional. Número 43, 2009. El 26 de mayo, su hija Exodus, de tan solo 4 años de edad, falleció tras haber sido encontrada con una cuerda en el cuello e inconsciente en su casa de Arizona. Aunque fue llevada a hospital, la pequeña perdió la vida. Número 44, 2009. El 5 de junio se lanza la cinta cómica The Hangover, ¿Qué pasó ayer?, en el que Mike Tyson sorprendió con un papel especial en la cinta, representándose así. También apareció en el Hangover 2 un par de años después.
Número 45, 2009. El 6 de julio se casa por tercera ocasión, ahora con Lakeisha Spicer, con quien actualmente vive en su residencia en Nevada, estado en el que se casaron en una ceremonia privada. Número 46, 2011. En el mes de junio es inmortalizado en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional con sede en Canastota, Nueva York, al lado de personajes como Julio César Chávez, Sylvester Stallone, Joe Cortés y Nacho Beritain. 47, 2012. El 31 de marzo, el ex campeón mundial de peso completo fue inmortalizado en el Salón de la Fama del World Wrestling Entertainment, WWE. Tyson tuvo algunas apariciones en el 2010 y 1998 e incluso como invitado especial en WrestleMania 14. Número 48, 2013. En febrero, Mike Tyson anuncia Mike Tyson Undisputed Truth, un show de stand-up en el que se divierte contando anécdotas de su vida profesional y personal. El show tuvo una gira de 36 ciudades y 3 meses. Recién se estuvo presentando en el Metro Goldwyn Mayer Grand de Las Vegas. Número 49, 2013. En agosto del 2013, Mike Tyson lanza la promotora Iron Mike Production, con lo que regresa al mundo del boxeo, pero convertido en promotor. Tuvo peleadores como Rancel Banteleni, Juan Carlos Payano y Moisés Flores. Luego desapareció la empresa. Y por último, 50, 2016. Apenas el 31 de mayo pasado, Mike Tyson reveló a The Player Tribute que siempre ha tenido miedo en su carrera, pero que el hecho de actuar le ha permitido lidiar con el miedo. A diferencia de lo que sucedió en el boxeo, por eso a ese hombre con miedo, que fue considerado el hombre más temido del planeta. Hasta aquí las 50 cosas que no sabías de Mike Tyson.